Y nos vamos con uno de los temas más importantes del día porque pues ya se concretó que el ejército siga en tareas de seguridad hasta el 2028 y aquí le hemos preparado un resumen de cómo es que se dio esta discusión en la Cámara de Diputados, que ya aprobó este decreto que modifica el artículo 5º transitorio para ampliar la presencia del ejército en las calles. La votación sumó 339 votos a favor, 155 en contra y 2 abstenciones. La discusión de la minuta, que se avaló previamente al interior de la Comisión de Puntos Constitucionales, con 28 votos a favor por parte de las y los diputados de Morena, PT y Partido Verde, así como 10 en contra de las y los legisladores del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, inició a las 16:20 y se prolongó hasta el día de hoy, en los primeros 5 minutos de este jueves. Vamos a escuchar a continuación la participación del legislador del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña. Él recordó que los gobiernos anteriores traicionaron a la patria al no haber construido una estrategia de seguridad y afirmó que durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa los homicidios crecieron en 192.8%. Vamos a escuchar cómo lo expresó. Acusan de vínculos con el narco, acusan de corrupción, ahora de dictadura, una dictadura singular donde pueden decir lo que quieran, donde pueden intrigar lo que gusten, donde pueden mentir, donde pueden tergiversar, donde pueden publicar las peores intrigas, patrañas, mentiras, y nadie los persigue, nadie los acosa, nadie les inventa delitos, nadie los desaparece, nadie los asesina como sí lo han hecho sus gobiernos, cuando tuvieron la enorme responsabilidad y el honor de servir a la patria y lo que hicieron fue traicionarla permanentemente. Vuelvo a recordar que quien bañó en sangre al país fue Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa cuando usurpó la presidencia. Durante el gobierno usurpador de Calderón, los homicidios crecieron en 192.8%. Esa es una cifra dura y pura. Falta para pacificar el país e hipócritamente vienen a decirnos aquí que cuánto poder se le está dando al ejército, pero si ustedes les dieron todo ese poder y hoy están haciendo otra vez tareas de paz que mucho les irritan. Y por su parte, el legislador Humberto Aguilar, el legislador panista, sostuvo que el proceso para prorrogar la permanencia del ejército en las calles significa de forma irreversible la derrota del poder civil frente al poder militar. También señaló que los gobiernos anteriores nunca plantearon que las Fuerzas Armadas fueran los primeros en responder ante la ciudadanía y tampoco los obligaron a cumplir de manera permanente funciones de seguridad pública. A continuación vamos a ver parte precisamente de la intervención del legislador panista. Los gobiernos anteriores no estuvieron sujetos al marco jurídico de un artículo transitorio constitucional para fundar la actuación de las Fuerzas Armadas. Contaron con las facultades constitucionales propias de la seguridad nacional y de la seguridad interior. Y aunque las facultades de los presidentes anteriores eran más amplias, nunca plantearon que los efectivos de las Fuerzas Armadas fueran los primeros respondientes ante la ciudadanía, como tampoco los obligaron a cumplir de manera permanente funciones de seguridad pública. La resolución de la acción de inconstitucionalidad comentada abrió la puerta a la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas ordinarias de seguridad pública desde 1996. En congruencia con esa resolución, la Corte ha declarado la inconstitucionalidad de la ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México y la muy controversial Ley de Seguridad Interior, por considerar que ampliaban injustificadamente el rol del ejército en tareas de seguridad pública. Seguimos con las participaciones de los legisladores panistas. También Mariana Gómez del Campo se pronunció en contra del dictamen porque afirmó que se trata de la militarización del país al aprobar una prórroga de la presencia militar en las calles sin que exista un diagnóstico claro de sus resultados. Vamos a escuchar parte de lo que comentó.
Hay que decirlo con toda claridad. Con esta militarización del país, el gobierno pretende pervertir la misión constitucional de nuestras Fuerzas Armadas. Esto mismo ocurrió en Venezuela. Esto mismo ocurrió en Nicaragua. Esto mismo ha ocurrido desde hace más de 6 décadas en Cuba, que por cierto parece que son los que les dictan el guión, incluyendo a Rusia. Vergüenza les debería de dar. Y que nadie se equivoque. En Acción Nacional valoramos, respetamos y reconocemos a nuestras Fuerzas Armadas. Por eso mismo no queremos que les impongan tareas que van en contra de su naturaleza. No queremos que se politice, que se partidice una labor que es patrimonio común de todos los mexicanos. Hoy asistimos al fracaso de la política. Nunca hubo por parte del gobierno ni de su partido la más mínima intención por dialogar con la sociedad, por acordar con los demás partidos, por buscar el encuentro de certezas comunes. Podrán vencer, pero no van a convencer. Y la suya será una victoria pírrica que en realidad esconde una gran derrota moral. Ustedes sí están moralmente derrotados desde el momento en que hacen lo que antes tanto criticaban. En tanto, el coordinador de los diputados del PRD, Luis Cházaro, pues rechazó la militarización y también cuestionó al gobierno federal en cuanto a la falta de una estrategia en materia de seguridad. Frente a ello, el diputado de Morena, Óscar Cantón, negó categóricamente que la militarización del país y señaló que dejar solos, por ejemplo, a policías municipales y policías estatales sería una negligencia por parte del Estado. Vamos a ver a continuación la intervención del diputado Cantón. Y que quede claro, no es militarizar el país. Se trata de entender la problemática de inseguridad que existe en el territorio nacional y utilizar todos los instrumentos y elementos del Estado mexicano contra una delincuencia organizada que tiene armamento, dinero, logística, tecnología, capacitación paramilitar y muchos etcéteras. Se trata de aprovechar la disciplina, la lealtad, el equipamiento, el adiestramiento, el patriotismo, los valores de las Fuerzas Armadas, que son ampliamente reconocidos por todos los ciudadanos, sin importar ideologías o tendencias políticas. Morena, su fracción parlamentaria, Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, rinde un homenaje a las Fuerzas Armadas, a los marinos, a los militares, a la Fuerza Aérea, a la Guardia Nacional, que le está brindando seguridad y protección a los mexicanos y cumple con defender la soberanía nacional. Híjole, la verdad yo sí iba aguantando un poquito la risa con el comentario de, bueno, la participación de Mariana Gómez del Campo, que no superan la Guerra Fría, ¿no? O sea, siguen pensando que Cuba, que Rusia y la injerencia, esto. Romina decía, ya pasaron 4 años y todavía no somos Venezuela. Híjole, denle vuelta a la página, mejoren los argumentos, porque ya ese tema de que los rusos están en la mente de AMLO y le metieron un aparatito con el que con la vacuna. La vacuna la infectó del comunismo y eso es como de, híjole, ya, o sea, ya parece chiste, o sea, ya es como que cámbiale la vuelta a la página. Y también pensaba la parte de la congruencia, ¿no? Pues Mariana Gómez del Campo, también familiar de Felipe Calderón, híjole, ¿cómo hablas del tema de lo que debe ser la seguridad en el país? Pero también por el siguiente video que vamos a ver, porque en esta discusión también el diputado de Morena, Manuel Vázquez Arellano, quien es conocido por ser uno de los sobrevivientes de Ayotzinapa, pues él también, como le decía, hablando de congruencia, se sube al estrado e insiste en que el ejército ya no es el mismo, que el ejército pues es todo lo contrario a lo que ya sabemos de lo que ocurrió en Ayotzinapa, y votó a favor de esta reforma. Vamos a escuchar su participación.
ustedes tienen una filosofía distinta a la del gobierno actual. Su filosofía política es la mano dura, es aplíquese la ley no se consulta, mátenlos en caliente, esa es su filosofía. Hablan de dictadura, pero jamás han sentido la persecución ni las amenazas como las sentimos nosotros en aquel tiempo, como las sintieron muchos luchadores sociales y todavía muchos en muchas regiones del país donde gobiernan sus partidos. Esa es la realidad de nuestro país y de la política. Que ahora vengan y se solidaricen con Ayotzinapa, que se solidaricen con otras causas, no les queda, de verdad no les queda, porque nosotros no andamos tratando de parecernos al PAN, se los aseguramos. Por eso estamos en el Movimiento de Regeneración Nacional. Y bueno, pues ahí está esta intervención. Y sí, aunque en tribuna hubo muchos mensajes en contra de esta reforma, pues finalmente algunos diputados panistas sí votaron a favor, como cuáles, como Francisco Huacus, Macarena Chávez y Mauricio Prieto votaron finalmente a favor del dictamen. Yo voy a hacer un comentario que yo sé que no le va a gustar a muchos de los que están aquí, pero finalmente creo que el enojo del PAN y de la oposición, y yo creo que del señor Felipe Calderón, pues no es tanto el tema de la militarización del país o que se extienda la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, sino que finalmente Morena logra lo que él no logró cuando quiso ser presidente, dar también justamente ese poder a las Fuerzas Armadas en México. Pero bueno, pues ahí está, este dictamen va a pasar, como es una reforma constitucional, hay que recordar que no queda ahí, primero pasa al Senado, luego pasa a la Cámara de Diputados y el Congreso de la Unión lo tiene que enviar a los congresos locales, y los congresos locales también tiene que haber un alto porcentaje, mayoría para avalar este dictamen a fin de que se pueda hacer la reforma constitucional.